Bien, ahora va a tomar la palabra Humberto Cuña. Humberto Cuña es en estos momentos es brasileño, es brasileiro y en estos momentos pues es profesor de la Universidad Unifor en Fortaleza, Ceará, ¿no? En el estado de Ceará. Doctor en Derecho por la Universidad Federal de Pernambuco y postdoctorado por la Universidad de Milán Bicocca. Profesor titular del programa de posgrado de Derecho Constitucional en la UNIFOR, donde es director del grupo de estudios sobre derechos culturales en este mismo programa y universidad. Es presidente honorífico del Instituto Brasileiro de Derechos Culturales. Bueno, todo esto que he dicho se resume con que Humberto Cuña es uno de los grandes especialistas iberoamericanos y mundiales en materia de derechos culturales y derecho de la cultura. Y personalmente me precio, y los que estamos aquí y otras personas que están en la sala nos preciamos de venir colaborando con él desde hace bastantes años y de haber construido una bella amistad sobre objetivos que tienen que ver con la mejora de las condiciones de vida de las personas a través del desarrollo y la garantía de los derechos culturales. Tienes la palabra, Humberto. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por esta amable introducción de mi persona. Es un placer compartir esta mesa con Dedeo, con Patricia y con Lucina, que ha hecho una clase maravillosa para nosotros. Mis excusas a Cervantes porque voy a intentar hablar en español, leyendo un texto que he hecho para este momento porque no tengo fluencia en esta bella lengua. Es la primera vez que hago una reflexión sobre la cultura como bien mundial y las garantías de los derechos culturales. Lo he hecho con mucho placer y lo he hecho así. En el mundo del derecho existe el entendimiento de que una norma que no puede ser incumplida no es jurídica, ya que no puede ser violada y por lo tanto no necesita ser protegida ni restaurada. Así que el derecho convive con la ambigüedad de querer que todo esté en orden, pero con el entendimiento de que sus normas son susceptibles de ser violadas a cualquier momento, por lo que debe rodearse de la mayor cantidad posible de garantías preventivas o de pronta reparación de dichas violaciones. Bajo essa premissa, é muito difícil que um enunciado como la cultura es un bien público se convierta en una norma jurídica, a menos que sea con mucho trabajo, recortes y especificaciones a nivel de los estados y o a nivel internacional. Esto se debe a que la cultura es un hecho de la existencia humana, con el mismo estatus que otros elementos básicos importantes de la vida en sociedad, como es la economía y el derecho. La cultura es simultáneamente madre e hija de ambos, con la característica de reconfigurarse constantemente a partir de múltiples influencias de unos sobre los otros. Por lo tanto, la cultura es el resultado de la amalgama que creamos para ella, nos guste o no nuestra propia creación. La economía seguía para enfrentar los problemas apremiantes de la supervivencia, pero sin grandes preocupaciones valorativas. A diferencia de esto, el derecho es una estructura selectiva de los comportamientos económicos y culturales,
que a partir de valores socialmente elegidos se entiende como importante para los individuos, los grupos, las sociedades e incluso para el conjunto de la especie humana. Efectivamente puede, como dice Lucinda, puede ir más allá de esto cuando sobrepasa la dimensión del antropocentrismo. Esta selectividad del derecho, al realizar recortes de comportamientos sobre la economía, genera prohibiciones, obligaciones y derechos económicos. Lo que queda fuera de esto forma el plan de las libertades en dicho sector. Sería poco o nada comprensible hablar de la economía en su totalidad como un bien público. Es probable que esta sea la razón por la que no hay entre los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas ninguno expresamente en este sentido, lo que no significa la ausencia de objetivos económicos convertibles en metas factibles, como son, entre otros, los casos de los números 1, 8, 12, que se enuncian respectivamente como fin de la pobreza, trabajo decente, crecimiento económico y producción y consumo responsables. Con respecto a la cultura, la situación es similar. Si nos referimos a ella en su totalidad, tenemos algo gigantescamente inoperable por el derecho, ya que está compuesta de valores, comportamientos y reglas antagónicas incapaces de formar un sistema. Algo que para merecer este nombre debe ser o al menos buscar coherencia. De este modo, si en la reivindicación de un ODS específico se prefiere usar la palabra cultura, es imperioso saber que esto se hace a partir de figuras retóricas que promueven reducciones, siendo la más común de ellas la metonimia, y entre sus posibilidades se refiere a la parte mencionando el nombre del todo. Sería el caso, por ejemplo, de hacer reivindicaciones para las artes o para el patrimonio cultural sin usar específicamente esas expresiones, prefiriendo el uso de la matriz común de ambos campos, que es la cultura. De hecho, se habla mucho de que no existe un ODS directamente relacionado con la cultura, lo que es correcto, pero solo nominalmente. Sin embargo, si recordamos la segunda ola, dimensión o generación de los derechos humanos, que a nivel interno de muchos países generó las llamadas constituciones sociales y a nivel internacional produjo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la gran estrella de los derechos culturales en un planeta asolado por el analfabetismo era la educación. Esta se regía por el objetivo de universalización en su nivel fundamental, con las previsiones de las garantías de ser obligatoria y gratuita. Ahora, el ODS eleva la cuestión a un nivel más allá de lo cuantitativo, al abogar por una educación de calidad. Para las personas que trabajan en el área, ninguna palabra es más saborosa que cultura. No hay otra que merezca más reverencias.
acercándose al nivel de lo sagrado. Y hablando de lo sagrado, es posible afirmar que en el ámbito de las divinidades que componen las mitologías más cercanas y conocidas, no hay Dios o diosa que abarque todo el universo cultural, sino partes específicas de él. En las mitologías griega y afro-brasileña, por ejemplo, Atenea y Oxum cuidan de las artes. Mnemosine y Iemanjá se encargan de la memoria y la continuidad cultural. Hefesto y Ogún tratan la tecnología y así sucesivamente. El tema de la cultura como bien mundial es bellísimo. Es un lema aglutinador muy potente, pero como dijo Jesús en la introducción de esta mesa, debemos incorporar una dimensión pragmática, especificando las necesidades más apremiantes de manera que puedan transformarse en reivindicaciones jurídicas y políticas que los puedan dar concreción. Muchísimas gracias.